Esta es la segunda clase del libro de los Hechos. Robert, necesito apagar aquí porque si no, no me empato con las hojas. El aire está muy bueno, pero me pasa toda la... Gracias. Muchas gracias. Esta es la segunda clase del libro de los Hechos y la semana pasada dimos la introducción que lo escribió Lucas, discípulo del apóstol Pablo, que Lucas era médico e historiador y que no fue discípulo de Jesús directamente. Todas esas cosas y estas cartas de Lucas y del libro de los Hechos estuvo dedicada y está dedicada a un tal Teófilo, que hay cierta incertidumbre, no hay mucha documentación de Teófilo, pero sí se sabe que era un hombre político romano con cierta influencia. Eso es lo único que podemos decir de Teófilo. Quizás en libros historiadores, pero a veces los libros de historia se contradicen un poco. Pero no es importante, el personaje no es importante, pero sí que Lucas le dedicó las dos cartas, de Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos, a este personaje llamado Teófilo. Pero aquí el tema central de este segundo capítulo del libro de los Hechos y principal, como le decía en la clase pasada, el libro de los Hechos cuenta la historia primitiva de la iglesia cristiana, cómo surge la iglesia cristiana y los tropiezos que tuvieron, que son los temas que vamos a tener a continuación, en el desarrollo de esa iglesia, la incidencia de los mismos discípulos de Jesús y las contradicciones entre ellos porque ellos estimaban que había que seguir guardando la ley, teniendo a Cristo, y otros que no, y todas esas cosas las vamos a estar viendo. Pero ¿cuándo inicia la iglesia? La iglesia en realidad, ¿cuándo se comienza una predicación de manera poderosa? Porque no es lo mismo una palabra dicha por cualquiera de nosotros a una palabra dicha apoyada por el Espíritu Santo. Hay una diferencia, una grande diferencia. Y vamos a estar viendo en estos capítulos que, por ejemplo, Pedro, que fue uno de los discípulos más entusiastas que tuvo Jesús, a pesar de que a la hora de haber sido apresado, le negó 3 veces. Pedro es el primero, después de este advenimiento que vamos a estar viendo hoy, en el día de hoy, Pedro es el primero que se levanta y comienza la predicación del Evangelio con gran poder y gran fuerza. El libro de los Hechos recoge eso, recoge la manifestación, el cambio de los discípulos antes y después del advenimiento del Espíritu. Esto aquí, de este capítulo 2, es el cumplimiento profético del libro de Joel, segundo capítulo, verso 28, que yo se lo leía a leer a alguien. Y después de estos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visión. Ahí, amén. Esto, mire, esto ya estaba profetizado. Esto que sucedió en el inicio de la iglesia cristiana ya estaba profetizado. Yo lo he explicado, creo que varias veces, más de una vez, que el Espíritu antes de Cristo solamente venía sobre personajes que Dios había escogido, sobre profetas, sobre Moisés, y etc. Solamente venía el Espíritu con aquellas personas que Dios tenía un propósito. Pero dice Joel que en futuros tiempos, en estos tiempos y en los tiempos de Cristo, cuando se dio el Pentecostés, Él derramaría su Espíritu sobre quién, hermano, alguna gente, sobre todo el que lo invocara. Mira qué interesante está eso. Eso está muy interesante. Y esa profecía habló el libro de Juan. A ver si yo toca a María, creo. Habló el libro de Evangelio según Juan 14. María, te voy a dar tarea para leer que tú lees bien. Juan 14, verso del 15 al 17. A ver. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con
vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con nosotros y estará en vosotros. Oiga eso. Oiga, qué texto dicho por Juan, discípulo de Jesús, hablando, diciendo lo que Jesús dijo para el tiempo después que Él se fuera. Dice, yo rogaré al Padre para que Él envíe el Consolador. Es uno de los nombres del Espíritu Santo. Para que esté, ¿qué es? Con vosotros para siempre. Porque dice que el mundo no le ve, porque no le conoce. O sea, si usted quiere conocer del Espíritu de Dios, lo primero que tiene que hacer es entregarse a Cristo. Porque de otra manera no lo va a conocer. No es para el mundo, es para los cristianos. Para que esté con nosotros para siempre, para que nos guíe, para que nos guarde. De eso hablamos la semana pasada. Todas las cosas que el Espíritu hace en nosotros. Y esto vuelvo a insistir. Lo digo y lo repito y no es matraca mía. No lo voy a decir más. Vuelvo a insistir que si en esta obra que Dios hace a través del Espíritu Santo en nosotros, no vamos a ninguna parte. La iglesia no va a ninguna parte. Una pregunta, Sí. Dios era la representación de Dios. El Espíritu Santo era la representación de Dios. La tercera persona de la Trinidad. Sí, la tercera persona. La tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tercera persona. Pero miren, otro día le vamos a hablar de esto. Es tan importante el Espíritu para Dios y para Jesucristo, que Él dijo una vez, en la Biblia está, en los Evangelios, cualquiera blasfemia contra mi Padre será perdonada. Cualquiera blasfemia contra mí será perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo. ¿Y por qué? ¿Es más importante que Dios, que Jesucristo? No. Es que Él está dentro de nosotros. Él está viendo. Escuche esto, esta palabra no me gusta decir, pero la voy a decir. Él está viendo la suciedad de este mundo. La suciedad de este mundo. Es una entidad de la Trinidad que está entre nosotros. El Padre está en su trono, Jesucristo a su diestra, pero el Espíritu de Dios está entre nosotros. Y yo pienso que sufre bastante. Yo pienso que sufre bastante. ¿Que Dios no lo ve? Sí, Dios lo está viendo. ¿Que Jesucristo no lo sabe? Claro que lo sabe, pero Él habita entre nosotros. Una diferencia importante. Entonces de eso también habló Jesús en el Evangelio de San Juan, pero también habló Juan el Bautista en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 11. Mateo 3, 11. Yo la verdad os bautizo para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Qué poderoso caso. Eso lo dijo Juan el Bautista, no Juan el del Evangelio. Hay dos Juan diferentes ahí. Bueno, hay más de dos Juan. Pero no es Juan el discípulo de Jesús. Ese es Juan el Bautista, de cual Jesús dijo de su propia boca: ven a este hombre, nacido de mujer. No hay hombre más grande que Juan el Bautista. ¡Wow! Oye, nacido de mujer, no hay hombre más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, al ver a Jesús, no, nacido de mujer, imagínense usted. Dijo: ven este hombre que viene a mí, que yo necesito ser bautizado por él, y él viene a mí para ser bautizado. Yo a la verdad os bautizo con agua, dice Juan, para arrepentimiento de pecado. Pero él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Otro bautismo.
Los cristianos tenemos dos bautismos. El bautismo que necesitamos hacerlo en agua para dar testimonio de que hemos aceptado a Cristo. Y el bautismo que necesitamos para nuestras vidas sea agradable a los ojos de Dios y la palabra que demos sea con poder y las obras que hacemos sean con poder para el beneficio de la iglesia, no personal. Para el beneficio de la iglesia necesitamos el fuego del Espíritu. ¿Sabe dónde hubo un fuego antes? Mucho antes, pero mucho antes que este fuego. Llamado día del Pentecostés, llamado día de los tabernáculos, o llamado día de los primeros frutos. Porque en esas fiestas se hacían todas esas cosas. Se celebraba el tabernáculo, era llamado día del Pentecostés, y era día de mostrar los primeros frutos a Dios. Eso no es una coincidencia. Porque sin el bautismo del Espíritu Santo no hay fruto, hermano. No hay fruto. Así que esto es la primera muestra de los frutos de la iglesia cristiana. Pero mucho que antes de que esto sucediera, yo diría 4.000 años para atrás, Moisés había huido de Egipto y estaba pastoreando las ovejas de su suegro, Jetro. Y Dios se le apareció. ¿Dónde se le apareció, hermano? ¿Dónde se le apareció Dios a Moisés en el desierto? ¿Y qué pasaba con la salsa, hermano? Y ese es el fuego del Espíritu, hermano. El fuego cae, el fuego desciende sobre todo creyente. Te quema lo malo, pero no te consume a ti. Es una maravilla. Una maravilla. La salsa estaba envuelta en un fuego de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios se retiró, la salsa quedó intacta. Ese es el fuego de Dios, hermano. Es una cosa que es difícil de entender. Que sobre usted caiga un fuego y a usted no le pasa nada. Como los muchachos en el horno de Nabucodonosor. Entraron a aquel horno 7 veces calentado y cuando salieron, dice que no tenía ni olor a humo la ropa. Porque Dios los estaba guardando. Claro, este no es el fuego que estamos hablando, ¿verdad? Solamente un ejemplo. Es un fuego que quema lo malo y trae dones y frutos. Escucha esto. Dones y frutos. Los dones que trae. Ahora sí vamos. Después de esta introducción, un poquito extensa, pero necesaria, vamos a leer el capítulo 2 del libro de los Hechos del 1 al 12. ¿Yo se lo di a alguien o no? ¿Yo? Bueno. No, yo estaba. Tú no estabas el domingo pasado. No, yo sé que tú no estabas. Y yo mandé a leer un pasaje. No, estaba apagado. Robert, libro de los Hechos, capítulo 2, ¿me puedes leer? Por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. Amén. Amén. Ahí, miren qué interesante. El primer verso dice que estaban allí esperando la orden que le había dado Jesús. No se vayan de Jerusalén, lo dice el primer capítulo, hasta que seáis investidos de lo alto. Escuchen cómo dice, hasta que seáis, necesitaban vestiduras nuevas. Estaban desnudos ellos, espiritualmente sí. Hasta que seáis investidos de lo alto. ¿Qué cosa? Investido, hasta que reciban de lo alto lo que el Padre tenía para ellos. Y dice,
Pero mire lo que dice el verso 1 después del capítulo 2. Qué interesante. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes. Hermanos, les voy a decir una cosa, entre comillas. La iglesia necesita tener una sola opinión en cuanto a la Biblia. Porque si yo creo en tomate y él en zanahoria y él en mango maduro y el otro cree en zapatos de color azul, estamos perdidos, hermano. Estamos perdidos. No vamos a recibir, si hay discordia en opiniones y doctrinas, no vamos a recibir nada. Porque lo primero que tenían los discípulos en esta ocasión para recibir el Espíritu Santo era que estaban todos juntos en un mismo pensamiento. El pensamiento de ellos es: yo necesito ese bautismo. Yo necesito recibir ese poder de orar. Todos necesitamos. Ese era el pensamiento. Allí no había discusión, allí no había nada. Todos estaban esperando, orando, ayunando quizás, en un mismo sentir. El apóstol Pablo lo dice en algunas cartas: sean todos de un mismo sentir. Si hay discordia, hermano, no hay espíritu. El espíritu no habita donde hay disparidad. Y eso es el gran problema que tenemos hoy en nuestras iglesias. En primer lugar, la doctrina que se sigue, ni hablar, ese no es el tema. Pero sí vi este detalle, estaban todos juntos, unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaba. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Bien, esto es lo que la mayoría de las iglesias cristianas creen. Cuando desciende el Espíritu, trajo a la iglesia cosas que nunca antes se habían visto. Recuerde que cuando dicen como de fuego, es que parecía de fuego. Ellos vieron que parecía de fuego. Cuando se utiliza la palabra como, es un símil. Aquí hay tanto frío que esto parece como una nevera. O aquí hay tanto calor que esto parece como un horno. Ya van entendiendo, así se usaba la escritura y se sigue usando la escritura. Entonces a ellos les pareció que sobre todas las cabezas de los que estaban allí habían lenguas de fuego. Después de un viento recio, de un estremecimiento, como si un terremoto hubiese sacudido el lugar. Y entonces aparece el deseado. Aparece lo que estaban esperando. Aparece la promesa. Aparece el Espíritu haciendo mucha bulla, mucho estruendo, mucho sonido y trayendo el fuego que necesita la iglesia. Ahora, alrededor de esto hay una cantidad de patrones tremendos, pero vamos a seguir leyendo. Y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno se oía hablar en su propia lengua. ¿Qué dice aquí? Habían varones de todas partes. Ahí lo vamos a mencionar. Literalmente habían varones de 16 lugares diferentes, donde se hablaban 16 lenguas humanas diferentes. 16. La lista lo dice bien claro, hermano. Ellos se preguntaban, después de aquel ruido, aquella cosa, no sabían qué era. Porque se oían, verso 6, hablar cada uno en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados y diciendo: mira, ¿estos no son galileos? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Estamos hablando de idioma. Pardos,
otra etnia, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia y de Egipto, de las regiones africanas más allá del Cirene, residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, 16 yo conté. Y ellos estaban cada uno entendiéndose en el idioma que nacieron. Allá hay un milagro, hermano. Allá hay un milagro. Que yo esté hablando aquí en cubano y el hermano me está hablando en español. Me oye, me entiende. Y Agustín, que ya no sé qué idioma habla por allá por Honduras, también me entiende. Eso es un milagro, hermano. Eso se acontece después de los hechos de la Torre de Ahí lo que sucede en Babel es la confusión de las lenguas. Fue al revés. Todos hablaban un mismo idioma, pero como decidieron hacer una torre para huir de un futuro, por si acaso, una inundación futura, diluvio, pues dijeron, vamos a hacer una torre para cuando venga el diluvio. Entonces Dios confunde las lenguas, las confunde. Y entonces este hablaba un idioma, este el otro, y tuvieron que irse. Bueno, esa es la Torre de Babel, la confusión. Aquí no hay confusión. Aquí habían 16 etnias diferentes, con 16 idiomas, y todos se entendían. Dijeron, pero ¿cómo estamos entendiendo lo que dicen en nuestra lengua natal? Ese es el milagro del Espíritu. Ahí había un don, el don del entendimiento, hermano. El don de lenguas repartidas, pero que se entendían. Después hablaremos de otras cosas. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cuál es el suceso? Un estruendo, un fuego que aparecía sobre las cabezas y 16 grupos diferentes con diferentes lenguas, hablando cada uno a la vez y todos se entendían. Y para que no suceda, deberíamos apagar todo, bajarle por lo menos volumen. Ahí está el milagro, hermano. Desciende el Espíritu en el día de Pentecostés, en el día de los tabernáculos, en el día de los primeros frutos, trayendo estas señales. Lo malo de estas cosas, lo malo de estas interpretaciones, es que la iglesia contemporánea considera que si usted no habla lenguas, no ha recibido el Espíritu. Y escuche bien, hablo lenguas. Y hablo lenguas humanas. En la próxima clase vamos a hablar de lo que el apóstol Pablo definió como lenguas espirituales, que es otro tipo de lengua. Pero el día del bautismo de fuego, el día que cayó y descendió el Espíritu Santo por primera vez sobre los creyentes, no había lenguas espirituales, hermano. Esto no es una señal. Y entonces si tomamos lo que sucedió aquí en el segundo capítulo del libro de los Hechos como señal del Espíritu Santo, entonces en cada manifestación y en cada servicio tiene que haber un estruendo recio, tiene que haber un estruendo, tiene que aparecer el fuego sobre las cabezas de las personas y tienen que manifestarse diferentes géneros de lengua humana. Entonces esto no es un patrón, hermano. Esto solamente es la descripción del día que descendió el Espíritu sobre toda carne. Es una manifestación. Si nosotros queremos traer a la iglesia lo que sucedió en el libro de los Hechos, tiene que haber estruendo, tiene que haber fuego sobre las cabezas y tienen que haber múltiples idiomas humanos. No podemos tomar esto como un patrón. Porque entonces nosotros le estamos poniendo o le estamos dando al Espíritu de Dios de cómo tiene que descender sobre nosotros.
tenemos esa facultad de decirle al Espíritu de Dios, cuando venga sobre mí, tienes que sacudirme, tengo que tener candela sobre la cabeza y tengo que empezar a hablar un idioma X. Estamos hablando de idioma, hermano. Presten atención, porque lo que vemos hoy en día en las iglesias no tiene nada que ver con esto. Yo recuerdo que en el seminario había algunos muchachos cristianos pentecostales que decían, es que ustedes le ponen molde al Espíritu, por eso no reciben el bautismo del Espíritu. Entonces, algunos de nosotros respondían, no, los que ponen molde son ustedes. ¿Por qué le van a decir al Espíritu, manifiéstate en nosotros de esta manera? Podemos hacer o podemos ordenarle al Espíritu que se manifieste en nosotros de la manera que nosotros queremos. ¿Podemos hacer eso, hermano? Como dice aquí, cuando se empezaron a hablar lengua, que el Espíritu, vamos a leerlo de nuevo, mire qué interesante. Y todos fueron, verso 4, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Quién tiene el verso 4 ahí? Para que me lo termine. Verso 4. Sí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermano, repíteme esa última parte, parte B. Sí, 4, parte B, la segunda parte. Según el Espíritu les daba que hablasen. Según pidieron ellos, según pidió Joseito, según pidió Mateo, según pidió el apóstol, ellos hablaban las lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Entonces, hermanos, si ustedes ven en una congregación que hay gente por ahí, y lo hay, que yo los he visto, que dicen que usted para recibir el Espíritu Santo tiene que hablar lengua, entonces ellos son los que administran la lengua, o es el Espíritu quien administra la lengua. En este caso, la primera manifestación del Espíritu, más adelante vamos a ver otras manifestaciones. La primera manifestación del Espíritu en el día de Pentecostés eran idiomas, hermano. Escuche bien, idiomas. Habían 16 etnias diferentes que hablaban 16 lenguas diferentes. Ahora aquí lo interesante es que todos se entendían en su lengua natal. Todos los que estaban allí, hablar el idioma que hablara, todos se entendían. Ahí está el milagro del Pentecostés. Porque la lengua espiritual, que es para la siguiente clase, dice el apóstol Pablo, que el Espíritu te da esa lengua, pero nadie la entiende. Nadie la entiende, a menos que, dice el apóstol Pablo, me estoy metiendo en el tema, segundo tema, a menos que alguien la interprete. Porque esa lengua espiritual, como lo dice la Escritura, es espiritual, viene de lo alto, viene dada por un espíritu que hace morada en X cristiano y habla una lengua que nadie entiende, porque es lengua espiritual. Eso no tiene nada que ver con lo que pasó aquí. Absolutamente nada que ver. Esto no es un patrón. Esto fue lo que pasó en el día de Pentecostés en la iglesia cristiana. Eso fue lo que pasó. Ahí no dice otra cosa. Si usted encuentra otra cosa en el pasaje, en ese capítulo número 2, me lo hace saber. Si usted descubre algo que pasó ahí, que yo no lo acabo de decir aquí, usted me lo dice. Profe, mira, aquí dice que todo el mundo se vistió con vestidura blanca. Eso no lo dice. Bueno, aquí dice que ellos parecían fantasmas. Eso no lo dice ahí. Ahí le acabo de leer el capítulo, el resumen del advenimiento del Espíritu sobre la iglesia. Y ese advenimiento fue lo que le dio la potencia a cada creyente. Y esa potencia fue lo que hizo
el esparcimiento del Evangelio por todo el mundo antiguo. Usted quiere que la iglesia crezca. Usted quiere ganar vidas para Jesucristo. Llénese del Espíritu Santo. Búsquelo, porque Joel dijo que Él derramaría su Espíritu sobre toda carne. Porque Jesús dijo, es necesario que estas cosas acontezcan después que yo me vaya. Esperen ahí, juntos, unánime, hasta que sea derramado sobre nosotros el Espíritu Santo. Si usted encuentra otra cosa que sucedió aquí, hermano, me lo hace saber. Que el Señor le bendiga.